Daniel Golan es exministro de Salud de Cristina Kirchner en 2015. Recordemos que en la semana Macri avaló el debate y pidió un tratamiento maduro. Y ayer volvió a decir que iba a abrir el debate en el Congreso. Sobre el aborto. Sobre el aborto, estamos hablando de eso, claramente. Daniel, ¿nos escuchás? Sí, sí. ¿Cómo estás, Daniel? Bien, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Bien, ¿qué pensás de la decisión de Macri de abrir el debate sobre el aborto, aún siendo la mayoría del gobierno antiabortista? En realidad el debate se habilita en el Congreso por una iniciativa del Congreso, no de Macri, ¿no? Es decir, y que tiene un correlato con la creciente lucha que están llevando a cabo el movimiento de mujeres. A mi modo de ver se ha visto fortalecido tremendamente en los últimos años, a partir sobre todo de todo lo que es el Ni Una Menos, digamos. Todo lo que se venía trabajando de décadas hace una eclosión cada vez más importante en la sociedad y hace que se pongan estas cosas en agenda. Entonces, me parece que no es el Ejecutivo el que está dando la iniciativa, sino que es una iniciativa que surge de diputados. Ahora bien, el presidente sale públicamente a avalar este tema en términos del debate, aunque él se manifiesta en contra, y la mayor parte del Ejecutivo y de los diputados y senadores de Cambiemos, que ya han hecho pública su posición, también están en contra, también se manifiestan en contra. Entonces, creo que también hay algo de oportunismo político para digamos, instalar agendas diferentes a la que la gente padece todos los días en términos de su situación económica. Pero bienvenido sea, porque esto es un tema importante de agenda de la sociedad, así que bienvenido sea y que se dé el debate, ¿no? ¿Qué tal, Daniel? Acá Javier te saluda. ¿Qué tal, Javier? ¿Qué tal? Vos anteriormente has manifestado en más de una ocasión cuál es tu posición personal sobre el tema, pero si nos querés repetir personalmente, aborto, sí o no, y por qué. Mira, nosotros desde el sanitarismo y de nuestra visión sanitaria, nuestro primer fundamento fuerte de por qué sostener la necesidad de legalizar la interrupción voluntaria del embarazo devenía de una cuestión sanitaria. Se nos mueren un montón de mujeres pobres, que son aquellas que no pueden acceder a un aborto seguro todos los años, y legalizar o no legalizar este tema no va a cambiar la tendencia. Es decir, porque nosotros legalizamos los abortos, no va a haber más mujeres que hagan abortos. Lo que sí va a pasar es que vamos a poder generar instrumentos de políticas públicas sanitarias para evitar que las mujeres humildes no puedan tener un aborto seguro. Nosotros, cuando estuvimos en la gestión, dentro del marco de lo que nos permitía la ley de salud sexual y procreación responsable vigente, empezamos a trabajar fuertemente con el tema de instalación de las famosas consejerías que funcionaron tan bien en Uruguay. Tan bien funcionaron que antes de tener ley de aborto, Uruguay ya tenía tasa de mortalidad materna por esta causa, pero que la habían bajado, habían eliminado esta causa a partir de estos instrumentos del Estado. Bueno, empezamos a trabajar muy fuertemente en eso, no dejó de costarnos críticas furibundas, ¿no es cierto?, a los sectores más retrógrados que ni siquiera evalúan trabajar en estas instancias. Y entonces te decía, nosotros vemos este tema, lo empezamos viendo de un tema puramente sanitario, de salud pública. Ahora también tiene otras aristas fuertes, como son las cuestiones de los derechos de las mujeres a decidir y las cuestiones ya de género, ¿no? Así que se van agregando más elementos a favor de que se dicte esta ley, ¿no? Pero de nada va a servir, o de poco va a servir, tener la ley si el actual gobierno nacional o muchos gobiernos provinciales, en este caso la provincia de Buenos Aires, no han aceptado el protocolo que regulaba operativamente
la aplicación del Código Penal y del fallo FAL de la Corte Suprema de Justicia, que era para los casos de aborto legal reconocido actualmente, si producto de una violación, ¿no? Es decir, la provincia de Buenos Aires, en el año 2016, la gobernadora vetó el protocolo, la adhesión de la provincia de Buenos Aires al protocolo que dejamos nosotros durante la gestión, que era un protocolo muy, muy bueno, según todos los especialistas, los expertos y la comunidad en general. ¿Y en otras provincias cómo se da la aplicación del protocolo? ¿Cómo? En otras provincias, bueno, ¿cómo se da? En estos momentos no hay protocolo, es decir, estamos en ese limbo famoso de que muchos profesionales se niegan porque no tienen una cobertura, sienten que no tienen una cobertura legal que les garantice que si hacen una práctica, después, como le pasó a una médica generalista, si mal no recuerdo, en la provincia de Neuquén, no hace mucho tiempo, en donde hoy está con un juicio por este motivo. Entonces, si el Estado no está fuerte con instrumentos que respalden, obviamente mucha gente tiene pruritos o miedos, aparecen una enorme cantidad de personas que para cuidarse de esto hacen objeción de conciencia. Entonces la objeción de conciencia es individual, no puede ser de la institución. Entonces, pero también en la provincia de Buenos Aires aparecen instituciones completas que dicen que no lo van a hacer. Y bueno, pero por el otro lado también están desmantelando todo lo que son los programas nacionales, ya los han desmantelado, los programas nacionales y provinciales de prevención en el tema de salud sexual y procreación responsable, que no solamente tienen como objetivo el tema del aborto, sino de evitar los abortos sino que también están vinculados todo el tema de las enfermedades de transmisión sexual. Bueno, no se reparten preservativos, no se compran, falta medicación, no se compran anticonceptivos, y todo esto obviamente evita hacer lo más importante de esto, ¿no es cierto?, que es educar para poder decidir correctamente y que las mujeres no se queden embarazadas cuando no lo desean, y por el otro lado darle los elementos necesarios para que esto sea efectivo a aquellos sectores, sobre todo que no tienen poder económico para comprarse su medicación. Todo esto, mientras se dice vamos a discutir la ley del aborto, y todos estamos de acuerdo, pero si estamos descuidando todos estos temas exprofeso de las políticas públicas del Ministerio de Salud de la Nación, del Ministerio de Salud de las provincias gobernadas por el mismo signo, y de algunas otras que lo han hecho por injerencias religiosas, y bueno, la verdad que poner todo esto en marcha parece medio hipócrita, plantear una cosa mientras se está desarmando todo el resto, ¿no? Claro, tal cual. Por otra parte, vos, a poco de asumir, hace 3 años, casi exactamente, dijiste que era necesario dar un debate maduro sobre el tema del aborto, pero no se dio, digamos, durante el gobierno pasado. ¿Por qué pensás que no se abrió el debate durante el kirchnerismo? ¿Por la posición personal de Cristina contra el aborto, o qué pensás que fue lo que pasó, tal vez? Mira, esto lo ha hecho público, por eso me permito decirlo, la ex diputada Juliana Di Tulio hace unos días atrás, donde ella comentó que en ningún momento, esto lo sabíamos nosotros y nos consta porque jamás la presidenta nos llamó para decir que actuáramos de acuerdo a algo que no estuviera en nuestra conciencia. Juliana Di Tulio explicó muy bien, ella era la presidenta del bloque, así que eso lo puede dar fe. Y hubo 2 motivos por el cual ella planteó no llevar el debate al recinto. Primero, que objetivamente no le daban los números, le daban muy mal los números, y perder el debate iba a implicar por lo menos esperar unos cuantos años más para volver a ponerlo sobre la mesa. Porque, a ver, hagamos cuentas, debatimos, se pierde y no sale la ley, y después, ¿con qué legitimidad uno sale a decir que queremos discutirla de nuevo al día siguiente? Claro. La legitimidad de esto la da que el 80 o entre el 70 y el 80% de la población argentina está de acuerdo con debatir este tema y está de acuerdo con el aborto. Eso tiene una legitimidad social, pero no se expresa necesariamente en los representantes en ambas cámaras. Entonces no puede pasar esa situación. Y la otra cosa que nos dijo taxativamente, lo hizo público, que jamás ella recibió una indicación de la presidenta de no tratar este tema. Ajá. Y si este tema se trataba,
se iba a perder en la Cámara. ¿Qué es lo que cambió ahora, a nuestro entender, que da alguna chance mayor, aunque los números están en diputados muy ajustados y más bien hacia la gente, la mayor cantidad de diputados que están en contra, leve hasta ahora, aunque hay 20 y pico que no han manifestado oposición, y eso puede cambiar, pero en senadores todavía estaría un poquito peor la situación. Lo que sí hay ahora es un enorme movimiento de mujeres que va a estar todos los días en la plaza siguiendo el debate. Digamos, entonces esto va a ser, creo, un condimento que los diputados y los senadores tendrán que tener en cuenta, porque, vuelvo a repetir, la mayor parte del pueblo argentino quiere que este tema se trate y se trate positivamente, con todo lo contradictorio, lo problemático, porque no son de esas cuestiones que una ley deja contenta siempre y plenamente satisfecho a la mayoría. Esto es una ley que tiene por múltiples motivos, tiene sus múltiples aristas, y bueno, después también hay que discutir algunos puntos técnicos muy muy precisos, hasta qué momento del embarazo, etcétera, etcétera. Esto se ha discutido en muchos lugares y países del mundo donde está vigente la ley, digamos que ya hay como una biblioteca fuerte de donde agarrarse, pero van a ser motivos de múltiples debates. Hay que dar el debate. Ahora, ese fue el motivo por el cual no se trató antes, lo íbamos a perder, y después cuando se pierde durante 5, 6 o cuántos años, uno no puede volver a reclamar al Congreso que lo vuelva a tratar. Claro. Daniel, sabemos que la Iglesia es una fuerza política muy influyente. ¿Cuánto influye en la Iglesia en este debate? Estoy viendo la Iglesia, ¿me decís? Sí. ¿Cuánto influye en el debate? Mucho, influye mucho la Iglesia, pero sobre todo la Iglesia autóctona. Yo no estoy... Mire, eso que dicen que el Papa Francisco, la verdad que el Papa Francisco en este momento tiene tantos problemas que no va a estar fijándose demasiado qué pasa en este punto. Creo que es la Iglesia en su conjunto, en su enorme mayoría, hay algún sector muy minoritario de lo que es la jerarquía clerical, pero que está en contra, ¿no es cierto? Un sector muy marginal, muy pequeño, plantea el tema desde otra posición. Pero sí hay un movimiento incluso de mujeres católicas por el aborto que se manifiesta públicamente, ¿no es cierto? No obstante, a mí me ha tocado ir a provincias en donde cuando lanzamos el protocolo, que era simplemente para operativizar lo que la ley autorizaba, ¿no? Bueno, en esos momentos casi como que me agarraba la Inquisición de hace 500 años y me querían destripar, ¿no? Y era esa parte solamente. También cuando lanzamos el misoprostol de 20 miligramos, que lo legalizamos para uso hospitalario allá por el año 2009, bueno, si yo le mostraran los mails que me llegaron, eran terribles, y era para uso hospitalario y para inducción del parto, pero íbamos avanzando en la posibilidad de tener el de 200 miligramos, que era un elemento muy importante si llegábamos a tener en marcha las consejerías. Y la Iglesia en general y algunos sectores muy cerrados, como el Opus Dei, etcétera, bueno, públicamente están absolutamente en contra, con una visión, a mi modo de ver, de mucha hipocresía, porque créanme que yo conozco muchos casos de practicantes muy fuertes de la religión católica que en el seno de sus familias han tenido un problema de un embarazo no deseado y han abortado en el mayor de los silencios y de los secretos, ¿no? Pero hoy son fuertemente militantes antiaborto. Y la Iglesia tampoco nos da una solución. Fíjense qué paradójico, ¿no? Cuando nosotros fuimos a ver la experiencia de Uruguay, las estadísticas nos mostraron que además de bajar la mortalidad cero, 3 de cada 10 mujeres que concurrían a los centros, a estas consultorías, a estas consejerías, desistían de hacerse un aborto porque el Estado se hacía cargo de la situación dramática que la llevaba a tal determinación. Casos de mujeres golpeadas, violencia intrafamiliar, alcoholismo del marido, bueno, situaciones que uno desconocía y eran terribles, ¿no? Mujeres que tenían 9 hijos y no podían cargar ya ni con los que tenían. Y bueno, resuelto ese problema, 3 de cada 10 decidían seguir adelante con el embarazo, lo cual
incluso estaría en contra de esta posición, a mi modo de ver, con mucha hipocresía de la Iglesia, porque ni siquiera pueden explicar cómo entonces ellos llevan a que, a ver, la mujer que se va a hacer un aborto se lo hace, y hay entre 360.000 y 500.000 según los distintos estudios, con lo cual le estaríamos dando chances, si el Estado toma una posición fuerte, a que una mujer que puede resolver el problema que lo lleva a una determinación de este tipo, que créanme que para la mujer es muy difícil también, no es que van, como dicen muchos, no, es una situación muy difícil y una decisión muy difícil y que realmente le genera angustia también, le podríamos estar resolviendo también y dándole chance a 3 de cada 10 de que prosiguieran con su embarazo. Sobre eso tampoco tienen respuesta, porque en realidad es una posición, yo la entiendo posiblemente de dónde la tienen que tomar, no la comparto obviamente. Lo que sí no puede pasar es que se decida sobre posiciones religiosas, porque el Estado no está para hacer leyes para un sector según su creencia religiosa, sino con todos los sectores, ¿no es cierto? En todo caso habrá que preguntarle a la Iglesia por qué sus fieles no logran convencer a sus fieles de que se cuiden y no lleguen a este trance. Evidentemente fracasan mucho en eso. Entonces habría que preguntarle a la Iglesia por qué, ya que ellos sostienen esta posición tan irreductible, tienen una tasa de fracaso tan grande con sus propios fieles, ¿no? Se me está ocurriendo pensar eso ahora. Claro, tal cual. Cambiando un poquito de tema, ¿qué opinas de la iniciativa del gobierno de cobrar la atención en hospitales públicos a extranjeros no residentes de países que no tengan convenio de reciprocidad? No, que ese sí fue un globo grande, lo conocemos bien, es un globo de un globo de humo, una pantalla de humo, porque en realidad esto surge de esa xenofobia que tiene determinado sector de la sociedad y el emperador gobernador de Jujuy, cuya madre era boliviana y se habrá atendido gratuitamente en los hospitales públicos todo el tiempo, pero es un renegado de clase, de pertenencia, pero fíjense ustedes que hoy tenemos de buena fuente que el mismo ministro de Salud, Bouid, en esta cosa de ajustar, le ha dicho en un momento, se atienden muchos bolivianos en Jujuy, hay que cobrarle. Y entonces, como son unos irresponsables, además de ser ideológicamente haber dejado de lado hasta su propia doctrina radical, porque el radicalismo histórico no sostenía esta posición, como son así esta clase de gente tan deleznable, salieron a decir rápidamente esto a boca de jarro, se hizo público, y bueno, el gobierno nacional, algún Durán Barba por ahí le habrá dicho al presidente, pongamos esto en agenda, generemos mucha xenofobia, porque desviamos la agenda de la gente, ¿no? Como si la gente a fin de mes este tema le resolviera el problema de que no come. Bueno, ahora el problema lo están teniendo porque el ministro anda por las oficinas del Ministerio de Salud de Jujuy, el ministro Bouid, pidiéndole por favor que le dibujen algún número que le sirva para sostener semejante mentira. ¿Tenés números fehacientes? ¿Qué porcentaje de extranjeros hay? En Jujuy, de 47.147 egresos hospitalarios, 132 son extranjeros, el 0,29. Claro, nada. Si vamos a los nacidos vivos en Jujuy, sobre 12.681 nacidos vivos, extranjeros no solo bolivianos, extranjeros, fueron 56, es decir, el 0,44%. Entonces ahora, cuando salta, fíjense a nivel, les digo a nivel país de 728.035 nacimientos, 219 son extranjeros, que bien puede haber sido gente que estaba de paso y bueno, le tocó nacer acá, estaban de turismo, ¿no? 0,03%. Y en la ciudad de Buenos Aires, que también nos viven atosigando, que en los hospitales están llenos de extranjeros, en la ciudad de Buenos Aires tenemos que de 180.339 egresos, es decir, personas que pasaron con internación en la ciudad de Buenos Aires, 72, es decir, el 0,04. Es decir, ha quedado claramente establecido que esto es una cuestión para desviar la atención. Se está confundiendo, obviamente, el residente que tiene por ley y por constitución
todos los derechos. En realidad, por la Constitución también los tienen los que estén de paso por la Argentina, ¿no? Y tienen todos los derechos del residente porque aportan, trabajan y todo. Es como que acá un argentino que está viviendo en otro país y que paga su obra social y trabaja no tenga derecho a atender el sistema de público o privado de salud, ¿no es cierto? Es decir, es mínimo, esto sí es una tarea y una irresponsabilidad, porque ahora andan desesperados buscando algo que justifique esto. Por eso, cuando se dieron cuenta que era una burrada y que no lo iban a poder sostener, en 24 horas dejaron de lado el proyecto. Y por último, esta semana una de tus antecesoras, Graciela Ocaña, fue denunciada por enriquecimiento ilícito de 2015 a 2016. ¿Qué opinas al respecto? No sé, yo a Gustavo Vera creo que es una persona que cuando hace una denuncia por lo menos investiga fuertemente que los datos objetivos sean así. De hecho, lo que se presenta cuando uno ve la declaración jurada de esta mujer, donde tiene un auto Peugeot 408, modelo 2012, evaluado en 0 pesos, no sé, por lo menos yo no lo entiendo, ¿no? Y cómo aumentó su patrimonio de un millón y pico a 4,5 millones en un año, bueno, resulta medio sospechoso de alguien que se la tira de la puritana, de todas las puritanas, y que además se ha cansado de hacer denuncias basadas en noticias de diarios o en blogs. Digamos, a nosotros en el caso Cunita, lo que hizo fue tomar una noticia de un blog y la presenta como prueba, y por supuesto un desfachatado como el juez Bonodío lo acepta como prueba, algo que sale en un blog, y han tenido la desfachatez también de colocar precios tomados de Mercado Libre, y cuando eso no tiene nada que ver con un producto que se licita, etcétera, etcétera, ¿no? Y que además después el juez pide 3 pericias de precio, y como le dan mal, en la misma causa dictamina la nulidad de las propias pericias pedidas por él. Es una fantochada terrible, pero que se pueden hacer por parte de esta mujer, porque tiene una impunidad absoluta. Bueno, ahora parece que no hay peor astilla que la del propio palo, le ha salido una denuncia. Bueno, habrá que demostrar. Yo creo que todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario, así que ella le cae en esas generales de la ley, tendrá que explicar de dónde sale ese aumento tan importante de su patrimonio, y si está todo bien, fenómeno, no ha habido ningún ilícito, ¿no? Bueno, Daniel, muchísimas gracias por tu tiempo y por la comunicación. No sé si hay algo más que quieras agregar. No, solamente un saludo, muchas gracias y bueno, hasta cualquier otro momento. Bueno, muchísimas gracias a vos, gracias por la comunicación. Bueno, estaremos en contacto hasta la próxima vez. Era Daniel Golán quien pasaba, como dijimos, ex ministro de Salud de Cristina Kirchner durante el último año de su mandato allá por 2015.